Buenos días, mis hermanos en Cristo. Les saludo a todos en nombre del Señor, deseando que este Día de los Padres sea un día de bendición para todas sus vidas y que la palabra que vamos a compartir sirva de edificación para todos. Vamos a ir ahora a la Escritura. Iremos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 21 al 33, donde dice la palabra de nuestro Dios: someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, Padre, por la bendición de este nuevo día, y gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de impartir esta tu santa y bendita palabra. Y como siempre, Padre, deseando hacerla conforme a tu santa y divina voluntad, bajo la iluminación, dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Padre, te necesitamos en esta hora, oh Dios, presentándonos delante de ti con el perdón de nuestros pecados, oh Dios, y con el deseo de que tu Espíritu obre en cada una de nuestras vidas. En el nombre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, el tema que nos ocupa hoy es el vivir la relación familiar conforme a los principios de nuestro Dios. Dos principios controlan la exposición de Pablo en esta porción de la Escritura sobre la comprensión cristiana de las relaciones domésticas. Primero, es el precepto trascendental de sujeción mutua, mis hermanos, el cual ha sido declarado en ese verso número 21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, donde el apóstol Pablo expresa de nuevo su profunda preocupación por la unidad en la iglesia. Digo, su profunda preocupación por la unidad en la iglesia, como lo manifiesta en el capítulo 4, versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y mis hermanos en Cristo,
Cuando en el pueblo de Dios reina un espíritu genuino de acción de gracias, habrá una disposición de sometimiento mutuo y de procurar esa paz en la iglesia, en nuestros hogares. Si bien, mis hermanos, cada nivel o juego de asociaciones, la persona menor es a quien se le pide que se someta, mis hermanos, de alguna u otra forma a la persona mayor. Como está establecido aquí en el capítulo 5 y ese verso número 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Como se expresa en el capítulo 6, verso 1, verso número 5. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el verso número 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La mente moderna algunas veces considera como ofensiva esta aproximación a las relaciones sociales, puesto que el hombre de hoy ha hecho de la libertad sin frenos el Dios por excelencia. En el verso 21, el participio que se traduce someteos unos a otros aparece en la voz presente media en el original griego y por lo tanto deja la puerta abierta para decisiones hasta cierto grado, significando que la sujeción ha de ser voluntaria, personal y ha de tener valor ético, cabal para la persona que se somete a sí misma y para otras a quienes la persona sirve en rendimiento espiritual, digo dentro del contexto espiritual. El segundo principio, la obligación se basa en la conexión del creyente con Cristo. El sometimiento, mis hermanos, es en Cristo. Colosenses capítulo 3, versos 18 al 21. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y de nuevo, mis hermanos, aquí en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decirle que parte de este texto aparece en el libro de Éxodo capítulo 20, verso número 12. El estar en el Señor es lo que compromete a una persona a esta clase de vida. Este grado de subordinación requerido en estas áreas es determinado por la obediencia y la sumisión de uno al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo cree que si las gracias del Señor florecen en la iglesia cristiana, definitivamente
se debe esperar que prosperen en la vida estrechamente relacionada de la familia individual. En los versos 22 y 23, Pablo comienza con la más alta de las relaciones familiares. Y mis hermanos, escuchen bien, por favor, y todos aquellos que están escuchando. ¿No? Digo, comienza con la más alta de las relaciones familiares. Y mis hermanos, si esta relación se viviera como está descrita aquí, en esta porción de la Escritura, en las porciones que hemos mencionado, cuánta sanidad habría dentro del contexto de la familia. Las otras dos relaciones son de importancia relativamente menor. Estamos hablando de la relación de los hijos, la relación de los siervos en sí. La relación entre padre e hijo es un producto del amor entre un hombre y una mujer. En tanto que la relación entre amos y siervos es parte de lo que un hombre hace para proveer lo que su familia necesita. Esta relación de esposo y esposa es la más importante de todas. Sin embargo, estas otras dos relaciones que mencionamos de estas dos relaciones interdependientes sociales portan un significado muy profundo en la vida cristiana, en esta gran frontera de la existencia humana. El punto en que principia la cesación de la discordia es un lazo santo entre esposo y esposa. Versos 22 al 24 hablan de la sumisión de las esposas. Dice aquí la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Acabamos de declarar que esa sujeción está dentro del contexto, de esa poderosa expresión en Cristo. Es en Cristo. Mis hermanos, cada relación personal contiene un elemento de sumisión. En el orden natural de las cosas, el esposo ocupa una posición de prioridad en el hogar. De hecho, sin la relación marital, el hombre y la mujer son iguales, pero en la estructura familiar, el esposo tiene que asumir ciertas prerrogativas divinamente ordenadas. Y la esposa está llamada a aceptar alegremente esta relación. Versos 25 al 33. El amor de esposos. En esta preciosa analogía de la relación del Señor Jesucristo con la iglesia, digo esta preciosa analogía en lo que el matrimonio está llamado a hacer y a producir dentro del contexto de la familia.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mis hermanos, en Cristo, qué grande, qué profunda, intensa es esta demanda. Esto está en imperativo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se anonadó. Cristo se sometió. Sí, mis hermanos. Recuerden la progresión del sometimiento. Las esposas se someten a los esposos. Los esposos se someten a Cristo y Cristo a Dios. Cristo se sometió a los deseos del corazón de su Padre. Y sí, mis hermanos, por eso dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él, el hecho de satisfacer el corazón del Padre, y el hecho de traer restauración, salvación, vida eterna, la esperanza del cielo al ser humano caído en delitos y pecados y separado y apartado del Dios del cielo, el gozo de la sanidad, sí, mis hermanos, del ser interior, de poder proveer esa preciosa resurrección espiritual por el gozo puesto delante de Él. Siempre he dicho cuando hablamos acerca de este tema en la congregación que la palabra clave en la relación matrimonial es renunciación. Esa ha sido la palabra clave en sí, en la relación del Padre Celestial para con nuestras vidas, de nuestro Cristo para con nuestras vidas, porque Él renunció a sí mismo, se anonadó, como dice la palabra, para traer gozo infinito a nuestras vidas. Dice aquí la Escritura, se entregó a sí mismo por ella. Y de igual manera nosotros estamos llamados a entregarnos a nosotros mismos por nuestras esposas y amarla dentro de este contexto y estar dispuestos aún a dar nuestras propias vidas por ella. Y un amor como ese no pienso que ha de ser rechazado y que no se corresponda mutuamente, como lo declara la Escritura. Fue con el propósito de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Traer pureza al corazón del ser humano y el propósito de hacer lo mismo y traer lo mismo al corazón de nuestras esposas. Ese es el llamado, mis hermanos, ¿no? Dice así también los maridos. Deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, llamados a ser los proveedores, sí, mis hermanos, y los protectores de nuestras esposas. Llamados a ser el guía espiritual de la familia. Ese es nuestro gran privilegio, nuestra gran responsabilidad. Dice la Escritura
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y escuchen esto, no, el propósito de llegar a ser una sola carne, la renunciación debe de ser mutua. El hombre se casa con su mujer y ha de hacerlo con el propósito de hacerla feliz. Y la mujer se casa con el hombre. Y en su corazón y en su mente debe estar el propósito también de hacer al hombre feliz. De conocerse profundamente el uno al otro. De establecerse el uno al otro como la prioridad dentro de lo que es el contexto de la vida familiar. Entonces, llegarán a ser una sola carne. Por esto, dice aquí, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y cuán precioso es esto. El poder vivir, el poder disfrutar de esa unión profunda, celestial, infinita, con nuestro Cristo y con nuestro Padre celestial. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sí, mis hermanos en Cristo, somos llamados a ser los protectores y proveedores de nuestras esposas. Somos llamados escrituralmente a ser el guía espiritual de nuestra familia. La responsabilidad nuestra de establecer el altar familiar, de instruir a nuestros hijos en el camino de la salvación eterna, en los preceptos de nuestro Dios. Alimentarnos, mis hermanos, a través de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que trae la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas. La necesidad de ese alimento espiritual, experimentado profundamente en nuestras mentes y nuestros corazones, y el deseo intenso de proveer a nuestros hijos. Mis hermanos, el sometimiento implica obediencia, implica prioridades e implica responsabilidades. Cuando el corazón del hombre y el de la mujer están llenos del amor de Cristo, entonces ese amor es ejemplificado en el hogar. Cuán importante es esa preciosa experiencia para la manifestación, el establecimiento saludable de la paternidad y de la maternidad. Cuando el amor de Cristo reina en nuestras vidas,
Cuando amamos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y ella corresponde de igual manera, entonces nuestros hijos van a recibir lo mejor. Y dentro de ese contexto, la iglesia va a recibir lo mejor. Y la exhortación, mis hermanos, es a vivir esa relación familiar conforme a los principios de nuestro Dios y a la paternidad que emana de su corazón para con nosotros. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por esta tu santa palabra. Gracias, Padre, por la ministración de tu Espíritu Santo. Padre, rogándote misericordia para cada hogar que está escuchando, oh Dios. Padre amado, para cada vida que necesita vivir esta experiencia conforme a tus principios. Y cuando sea así, cuánta paz, cuánto reposo habrá en medio, oh Padre, del contexto de la familia, oh Dios, y de la iglesia también. Bendícelos, oh Padre. Y bendice, Padre, sí, a cada hogar que está escuchando, oh Dios. A cada vida que está escuchando esta tu santa y bendita palabra. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que la preocupación grande sea de que todos estén bajo la sangre que se derramó sobre el monte Calvario para traer redención, esperanza y vida eterna a nuestras vidas. Gracias, Padre, por esa bendita esperanza. Presentándonos delante de ti, haciéndolo con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados, oh Padre, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.